Hola, buenas. Un saludo como siempre a todos los que nos seguís a través del canal de YouTube del Centro de Cuero Jomán. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso os voy a hablar de lo que son los pegamentos, de los tipos que hay y de la forma más eficaz para utilizarlos. Bueno, es un vídeo relativamente aparentemente sencillo, pero yo creo que conocer los pegamentos que se utilizan en la artesanía del cuero es algo bastante esencial que si bien es algo que luego no se ve, como pueda ser el grabado, el tinte, etcétera, etcétera, es algo que a la hora de preparar nuestras piezas es un elemento básico. Bueno, una vez dicho esto, os voy a presentar los tipos que hay, los que más se utilizan, digamos, en qué formatos vienen y la manera de utilizarlos. Bueno, sin más dilación, pues vamos a ello. Bueno, como os podéis ver aquí, os he preparado lo que son unas muestras del pegamento. Decir que, bueno, básicamente y fundamentalmente se suele trabajar, a la hora de trabajar artesanalmente con el cuero, se suele trabajar con lo que son los pegamentos de contacto, como podéis ver aquí, en sus diferentes formatos. Los tenéis en tubo o lo tenemos en lata. Y luego, estos que tenemos aquí, que son pegamentos al agua, son unos pegamentos que llevan ya bastante tiempo en el mercado, aunque yo diría que son poco conocidos, o se les utiliza poco, la verdad. Como he dicho, son unos pegamentos que tienen una base de agua, es pegamento blanco, no tiene absolutamente nada que ver con el pegamento de madera, puesto que estos están dotados de una elasticidad que el pegamento de madera no tiene, puesto que el pegamento de madera deja las piezas muy rígidas y, como he dicho, nada tiene que ver. Vais a encontrar estos formatos en lata, que a veces nos puede parecer pues como muy grande y poco práctico a la hora de trabajar, pero bueno, vais a encontrar en el mercado estos dosificadores, que si os fijáis vienen con su pincel dentro, con lo cual echaríamos parte del pegamento dentro, y una vez que se deja de utilizar, se mete con su pincel dentro, se taparía, y levantaríamos. De tal manera que cada vez que usamos y dejamos de usar, lo que estamos haciendo es, al bajar y subir, estamos removiendo el pegamento, evitando que se nos seque o se nos apelmace. Bueno, una vez que hemos visto los tipos de pegamento que se utilizan esencialmente en el cuero, voy a pasaros a haceros una demostración práctica y a explicaros un poco, digamos, las características de cada tipo de pegamento. Bueno, como os he explicado con anterioridad, tenemos este tipo de pegamentos que son de contacto y este tipo de pegamentos que son al agua. Os voy a hacer una demostración un poco para que veáis las características de cada uno. Vamos a empezar un poco por los pegamentos al agua. A mí el pegamento al agua me gusta mucho, la verdad que me sorprende mucho y me sorprende cada día más. Es un poco por la fácil utilización del mismo, las características que tiene y lo bien que seca. Estamos hablando de un pegamento que no es inflamable, es un pegamento muy flexible, que contrario a lo que pueda parecer, lo echas en el cuero y una vez que seca mantiene mucha flexibilidad. Como he dicho anteriormente, nada tiene que ver con el pegamento blanco de madera, que lo dejaría muy rígido, y es la fuerte adherencia que tiene también. La verdad que es un pegamento muy sorprendente. Os voy a decir un poco cómo se utiliza. El pegamento blanco, lo único que hay que hacer es echarlo en una de las piezas, o si queremos que tenga más adherencia, podemos echarlo también en las dos, aunque la mayoría de las veces en una vale. Si os fijáis, este botecito, el bote este, por ejemplo, que tiene la rosca, según abres más o menos, va a salir más o menos cantidad. Luego también tenemos estas paletinas, que si queremos, bueno, lo podemos distribuir a nuestro gusto. Una vez que lo tenemos distribuido, lo único que tenemos que hacer es ponerlo sobre la pieza que queremos pegar.
Características que tiene este pegamento. Bueno, lo primero es que nos permite, como veis, se pega al momento. Podemos rectificar la pieza, puesto que tarda un poco en secar. O sea, si tenemos la pieza que se nos mueve un poco, un lado no la tenemos bien cuadrada, nos permite mover la pieza hasta que la tenemos bien centrada, y una vez que la tenemos bien centrada y colocada, lo único que tenemos que hacer es un poquito de presión para que el pegamento haga bien contacto con la otra pieza. Una vez que ya lo tenemos adherido, lo único que tenemos que hacer es esperar un rato. Esperar un rato si queremos, porque en este caso lo que podemos hacer es que si queremos colocar otra pieza, volvemos a repetir la operación, a echar un poquito de pegamento, lo colocaríamos encima, y si esto va en una cartera o lo que sea, por seguridad lo dejamos unos minutos que seque y agarre bien, y ya tendríamos nuestra pieza absolutamente pegada, o sea, y con bastante adherencia. La verdad es que es un pegamento muy sorprendente, Imaginaos, por ejemplo, que tenéis una pieza grande que queréis pegar, una pieza grande de un bolso y queréis pegar el forro. ¿A quién no le ha pasado a veces que quiere pegar el forro encima y se le ha quedado una burbuja de aire, o se le ha quedado una arruga, o se le ha quedado esa pieza? Pues eso con el pegamento blanco lo evitamos. Porque podemos situar bien, como he dicho con anterioridad, colocar bien nuestro forro sobre nuestra pieza, y luego una vez que lo tengamos bien colocado, podemos extender de un lado a otro, podemos extender del otro, podemos moverlo, y una vez que lo tenemos ya todo bien situado, sin burbujas ni nada, hacemos un poquito de presión sobre todo y nos quedaría pegado fantásticamente. A diferencia del contacto, que el contacto una vez que agarra, cuando lo quieres despegar, es prácticamente imposible, tienes que tirar de él y ya tienes que arrancar el pegamento, etcétera, etcétera. Otra característica que me encanta de este pegamento es que no huele. O sea, esto tiene base de agua, no tiene disolventes, con lo cual puedes estar trabajando con él tranquilamente, que a diferencia del pegamento de contacto con disolvente, cuando ya llevas un rato trabajando, pues la verdad que la cabeza se te acaba aturullando. Si tienes mucha labor o lo tienes todo muy bien ventilado, o es un poco aturullante. La verdad que en eso me gusta mucho este tipo de pegamento, que yo la verdad cada vez utilizo más, en detrimento del pegamento de contacto. Además, una cosa que las nuevas normativas ya están acabando con este tipo de productos que llaman productos inflamables, disolventes, etcétera, etcétera, porque la verdad que, bueno, si lo haces de hobby, pues no es muy preocupante, pero cuando ya trabajas a un nivel profesional que estás todos los días con ello, pues hombre, la verdad que bueno, pues tiene sus consecuencias. Para mí, la verdad que a día de hoy, entre el contacto y el pegamento blanco, me quedo con el pegamento blanco. Pero bueno, no obstante, todavía sigo utilizando el pegamento de contacto. Para los que trabajéis o queráis trabajar el pegamento de contacto, pues como os he dicho anteriormente, viene en estos formatos así de tubo, que bueno, a la hora de aplicarlo está muy bien porque como tiene la boquilla pequeña, pues puedes dosificar bastante bien el pegamento, o ya vienen en los formatos estos de lata, etcétera, más grande, y claro, esto ya es un poco más engorroso, pero bueno, como os he enseñado anteriormente, pues acordaros, tenéis los dosificadores, que a la hora de trabajar con ello, pues es muy práctico. El pegamento de contacto es muy sencillo de utilizar. El pegamento de contacto tienes que echarlo en una superficie y en otra. Antes de echarlo os voy a explicar una cosa que es bastante conveniente que sepáis. Cuando vais a pegar dos superficies con pegamento de contacto que están muy pulidas, como pueda ser la flor esta que está muy pulida, siempre es conveniente la parte que está pulida rasparla. Un poquito. Para que al final no se pierda ese pulido y el pegamento funcione al 100%. ¿Ves como veis aquí? Ya pierde todo el pulido, empiezan a salir estas especies como de salientes y tal, donde ahí el pegamento entra y trabaja mucho, con mucha más eficacia. Y bueno, nada, el pegamento de contacto lo que tiene a la hora de utilizarse es que hay que aplicarlo sobre una superficie, o sea, sobre una de las piezas.
os he explicado anteriormente, tenéis también estas paletinas para... Bueno, hay diferentes modelos, ¿no? Yo concretamente tengo esta ahora mismo, para extender un poco, y tenéis que echar otra capa sobre la parte que va a ir pegada. Volvemos a distribuirlo. Aquí digamos que en esta parte yo encuentro la primera un poco contra del pegamento de contacto. Normalmente los fabricantes siempre recomiendan un tiempo de secado, porque claro, estas piezas ahora mismo no se podrían o no se deberían de pegar una sobre la otra. Normalmente, dependiendo del fabricante, nos recomienda un tiempo de secado, que suele oscilar entre los 20 minutos, 25 minutos. Claro, imaginaros si tuvierais que pegar una pieza y esperar 20 minutos. Eso sería pues un poco desastre. A la hora de... también decir que en estas piezas tampoco sería necesario esperar ese tiempo, porque bueno, no son unas piezas, estas luego van a ir cosidas, con lo cual el cosido va a ser el que una las piezas y no el pegamento, digamos. El pegamento lo vamos a utilizar momentáneamente para tener nuestras piezas pegadas y poder agujerear todas a la vez, etcétera, etcétera. Digamos que si vas a pegar un zapato, por ejemplo, que va la goma con la suela, claro, eso que va a ir solamente pegado, pues sí es recomendable esperar ese tiempo de secado. Aquí podríamos hacerlo antes, que bueno, no habría ningún problema. Pero bueno, ya sería el primer inconveniente que podríamos encontrar, esperar el tiempo de secado. Aquí lo vamos a hacer deprisa por no hacer demasiado largo el vídeo. Una vez que tenemos esto hay que pegarlo. ¿Y qué pasa una vez con esto? Una vez que se ha pegado, si quieres rectificar, esto no se mueve. Tendrías que volver a despegar y volver a colocar la pieza. Una vez que esto está así puesto, esto no hay manera de rectificarlo. O sea, si esto ya no se mueve. Si quisieras rectificar, tendrías que levantarlo, con lo cual, una vez que esté bien adherido, el pegamento se va a levantar. Yo ya es una contra que le veo. Imaginaros esto en una pieza grande, como os he comentado anteriormente, el forro de un bolso. De repente ponéis la pieza y os sale una arruga. O sea, eso ya no hay manera de moverlo. Hay que volver a levantar, hay que tener mucha pericia, con lo cual, la verdad, es mucho más engorroso, ¿entiendes? Este ya es una pieza pequeña, ha abierto el bote, echa el pegamento de contacto y ya se nota el olor. Yo la verdad que, bueno, habiendo este tipo de pegamento en el mercado, me inclino más por esto que el de contacto. Aunque bueno, el de contacto está ahí, siempre ha estado, es muy utilizado por los zapateros o por cualquier persona que se dedique a la marroquinería, pero creo que con el tiempo van a ser historia. Van a ser historia en pro de los pegamentos con base de agua. Y bueno, la verdad que poco más que decir en lo que son los pegamentos. Básicamente eso, los que hay en el mercado. Hay muchos más, como son los cianocrilatos, estos pegamentos de segundo, o sea, instantáneo y tal, que eso yo no los recomiendo para cuero porque hacen mucha rigidez, son muy quebradizos. Y decir que lo que se utiliza básicamente son esos, pegamento de contacto y pegamento de agua. Bueno, y poco más que decir. Espero que os haya sido útil este vídeo. Yo la verdad que el tema de los pegamentos me parece una cosa interesante. Saber lo que hay disponible en el mercado, saber cómo utilizarlo, tener sus pros, sus contras y elegir. Y bueno, espero que este vídeo os haya servido por lo menos para empezar a tener claro un poco lo que es el tema de los pegamentos. Por lo menos tener una base con la que comenzar. Y bueno, nada más. Estaros atentos al canal porque vamos a hacer nuevos vídeos. Yo creo que es interesante. Tengo uno pensado en mente porque veo que la gente todavía tiene muchas dudas respecto a lo que son pieles curtidas a cromo y pieles de curtición vegetal. Creo que ahí hay una duda importante que hay que disipar. Y la verdad que si no es el siguiente, próximamente vamos a hacer un vídeo sobre ello. Y bueno, nada más que decir, lo de siempre, suscribiros al canal, darle un like si me gusta, escribir en comentarios y bueno, ya sabéis todas esas cositas que se hacen en el YouTube.
Y bueno, que están bien para que podamos seguir adelante con nuestros trabajos y salir de duda. Nada, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.